Bienvenidos comunidad del Bayeriana y todas las personas que nos ven desde las distintas plataformas. El día de hoy tengo el gusto de estar con... Bienvenidos a todos, mi nombre es Andrequia Caín y esto es Un Voto por Guate. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar al doctor Giovanni Reyes. Bienvenido. Muchas gracias a la Universidad del Valle. Son ustedes muy generosos, muy amables. Un gran saludo para toda la audiencia. Muchas gracias, con mucha gratitud. Nuevamente bienvenido, candidato. Mi nombre es Ana Paula Cano y para darle un poco de contexto, nosotros en las últimas semanas pasamos una encuesta a los estudiantes de la universidad para saber más o menos cuáles eran sus intereses respecto a las propuestas de trabajo que tuvieran los candidatos. Y en base a estas respuestas fue que obtuvimos las preguntas que vamos a hacer el día de hoy. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, la primera pregunta nace de una preocupación tras el informe de Transparencia Internacional, en el cual ubica a Guatemala en percepción de corrupción en un puesto pues altamente preocupante. Y los jóvenes pues se han dado de cuenta y también les interesa que un candidato traiga propuestas en contra de la corrupción. Entonces le queríamos preguntar, Giovanni Reyes, ¿qué propuestas trae para reducir la corrupción en Guatemala y que se respete el Estado de Derecho? Sí, primero una precisión, si me permites, por favor. Sí, el último dato que yo tengo de la percepción de corrupción de Transparency, ¿no? Transparencia Internacional, es que Guatemala se ubica en el puesto 150 de 180. Solamente déjame hacerte esa precisión. Pero hay un país latinoamericano que está en el puesto 17. En el 16 Japón, 17 este país latinoamericano, 18 Francia. O sea, me parece increíble. 10 puestos arriba de Estados Unidos, que está en el 28, y en el 28 Estados Unidos casi empatado por Chile. Este país que está entre Japón y Francia es Uruguay. Pero fin de la precisión, si me permites, porque Sí. tal vez es útil para los oyentes, pues si podemos tener, digamos, más datos, quizá podemos razonar de una manera mejor. Propuestas contra la corrupción. Nosotros en nuestro plan de gobierno, el overview, digamos, el vistazo general es que hay dos elementos para luchar sin los cuales nada podemos lograr. Si me permites, te lo digo rápidamente. Lucha contra la corrupción y enfrentar el clima de inseguridad que en algunas ciudades, en algunos territorios de Guatemala, más que en otros, nos afecta. Dos cosas de cimiento. Sin eso, ninguna cosa posterior. Entonces, posteriormente, esa plataforma levanta 3 ejes. Nutrición y alimentación, el primer eje, no es en orden de prioridad, pero nutrición y alimentación, la mitad de nuestros niños menores de 5 años. El segundo eje, empleo, infraestructura y apoyo fundamentalmente, no exclusivo, pero fundamentalmente a la micro, pequeña y mediana empresa. Y el tercer eje, salud y educación. En corrupción, lucha contra la corrupción. Número 1, una fuerza de tarea específica porque no tenemos a veces muchos recursos que depende del presidente. Entonces esta es una fuerza de tarea como un SWAT, digamos, de auditores que van con todo el poder intempestivamente cayendo en algo. Llegamos a una aduana. Aquí hay una gran cola de camioneros, etcétera, que sigan trabajando, muchachos, pero aquí vamos a hacer una auditoría de 4 dimensiones: legal, administrativa, técnica y financiera. Entonces, se manda el mensaje, esa fuerza de tarea puede caer en cualquier ministerio, etcétera. El Ministerio de Obras Públicas, donde se sospecha que hay hemorragias porque la cultura nuestra, una cultura del salón, valgo de repente por mi apellido, valgo porque soy, entre comillas, de buena familia, no valgo por el taller, no valgo por lo que hago. Y eso lo vemos también, lamentablemente, en otras candidaturas, en otras propuestas. Entonces, la fuerza de tarea, número 1. Número 2, hacer que todas las instituciones del Estado obtengan una acreditación internacional ISO contra la corrupción, anticorrupción y antisoborno. Ver la situación de la comisión esta de licitaciones y obras, porque hasta donde entiendo, desde luego hay que especificar más, pero hasta donde entiendo, el gobierno crea, el gobierno se asigna las obras, los contratos, es un poco como que el gobierno vende, compra, se paga él mismo, se da vuelto, le quedamos a deber y se pasa la plata de una bolsa a la otra. Entonces, la cuestión de licitaciones, que crear ahí, mantener ahí o nombrar ahí
gente honorable que la hay en Guatemala, hay gente honorable en Guatemala para esa situación. De manera que tengo aquí la cuestión de lo del tiempo, entonces esas serían una reforma, una reestructuración, no reforma, una reestructuración a fondo de la Contraloría General de Cuentas y establecer un sistema de controles, llamémosle preventivos o auditorías preventivas. No sé si ese sería el término técnicamente pertinente, digamos. Ok. Algo que quisiera resaltar, que me llamó mucho la atención dentro de lo que mencionó el doctor, es que trae propuestas de que todas las todas las instituciones traigan una certificación para garantizar, Adquieran una certificación para asegurar que no hay corrupción, o que la corrupción por lo menos está bajando. Sí, me entiendes. Digamos, en los datos de la corrupción, si me permite rápidamente, lo que pasa es que aquí el tiempo es porque son temas densos. Las cifras varían. Hay gente que habla de que va desde el 24% del presupuesto hasta el 38% o el 42%, y el presupuesto del gobierno de Guatemala, del Ejecutivo, está siendo de 120,000 millones de quetzales, cuando la recaudación es de 85,000, y este gobierno, el del presidente Yamatei, comenzó con un total, ese es el último dato que yo tengo, de 96,000 millones de quetzales, y la cosa ha ido aumentando. Y si se cumplen algunas promesas de algunos candidatos, como las tabletas, la jubilación automática y la cuestión, por ejemplo, de las medicinas, un cálculo preliminar mío es que el presupuesto debería de subir casi a 180,000 millones, más del doble de lo que estamos recaudando. Pero bueno, lo doy como una anotación de mayor precisión, si me permites. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. También otra de las preocupaciones que vimos entre los estudiantes es el desempleo juvenil. De acuerdo. Según los últimos datos del INE, la tasa de desempleo juvenil en Guatemala es preocupante, y quisiéramos saber qué medidas se tienen para poder atacar este problema y apoyar el trabajo juvenil, ¿verdad? Sí, mira, hay varias cosas, si me permiten. Mire, varias cosas. Primero, una precisión con los datos que nosotros tenemos. El dato que yo tengo es que están entrando como nueva fuerza laboral a Guatemala, al mercado laboral guatemalteco, entre 180,000 y 200,000 jóvenes cada año. Es decir, tendríamos que crear esa misma cantidad de empleos para que el desempleo abierto se mantuviera. Y estamos creando, el dato que yo tengo más optimista es entre 52 y 61,000 puestos de trabajo. Entonces es preocupante. Además, tenemos que reconocer que el problema en Guatemala no es el desempleo abierto, porque el desempleo abierto, según cifras oficiales, está relativamente abajo del promedio de América Latina y el Caribe. El problema es el subempleo. El empleo, llamémosle marginal, es la economía informal, los vericuetos de la economía informal. Entonces, varias medidas. Una de ellas es una reforma educativa que permita darle a los jóvenes desde la primaria, además de los elementos de cultura general, darle instrumentos de fundamentos de economía, fundamentos de administración, fundamentos de emprendimiento, prepararse en algunos lugares que sigan durante unos años teniendo el idioma maya, pero también ir dando el inglés de una manera eficiente, efectiva, oportuna también. Otra cosa es esa reforma. Otra cosa, tener escuelas técnicas en cada uno de los municipios. Es como un sueño para aprovechar ventajas comparativas y ventajas competitivas tecnológicamente. Tercero, fortalecimiento de la investigación, no solamente agrícola, sino también industrial, agroindustrial, y crear ya en Guatemala, sin burocracias innecesarias, sino con trabajo. Nuevamente, choque de la cultura. Tienes que valer por el trabajo, por la cultura del taller, no por el apellido de mi papá o de mi mamá o de las familias, ¿no? Por trabajo, un centro de investigaciones de tecnología de punta en Guatemala, nanotecnología, etcétera, biotecnología, etcétera. Pero yo creo que la medida que a mí me resulta más, desde mi perspectiva, me resulta más atractiva es que los muchachos están atrapados cuando son muy jóvenes, todo lo pasamos en un primer empleo.
vamos a buscar el empleo y la respuesta es sí, pero no tiene experiencia. Bingo, estás en un remolino porque no tienes experiencia, porque no tienes el primer empleo y no tienes... es un círculo vicioso, ¿no? En inglés, en teoría de estudios laborales, se llama el Catch-22. Entonces, para romper eso, habría una política en mi gobierno, de ser ese el caso, habría una política de primer empleo. Entonces, la empresa tiene el muchacho que contrate la empresa de primer empleo, el gobierno pagaría parte de ese salario. Y a medida que pasan los años, entonces el gobierno va decreciendo su contribución y la empresa va asumiendo. Es como un incentivo para que nuestras empresas contraten a muchachos de primer empleo, muchachos jóvenes. Entonces vemos por el lado de la oferta la capacitación del talento, del recurso, del capital humano, y por otra parte vemos el incentivo de la contratación de manera más directa. Ok, perfecto, doctor. Muy interesante esta propuesta en mi primer trabajo. Creo que se serviría mucho porque yo lo he escuchado mucho entre compañeros que ya salieron no solo de esta universidad, sino de varias universidades, que el mercado laboral para los jóvenes es bastante difícil, ya que uno le piden varios años de experiencia y uno acaba. Es un círculo vicioso. Y si me permiten, por favor, rápidamente, por la cuestión del tiempo. Fíjate que hemos pensado no solo con lo del primer empleo, sino esto es un reto mayor, es más complicado, pero las cosas en la vida las hacemos porque son importantes, no porque son fáciles o difíciles. Atender en esta política de incentivo de parte del gobierno, pagando parcial y decrecientemente el salario de personas no solo de primer empleo, sino personas que tengan alguna discapacidad. Lo que quisiéramos sería darles instrumentos, darles medios para que ellos puedan ser independientes y tener una vida lo más digna posible, porque ellos tienen desventajas, llamémosle como estructurales, a la hora laboral. Solo quería hacerte esa extensión. Perfecto, muchas gracias ahí por todas las atribuciones que hoy nos está realizando. Y hemos hablado un poco acerca del mercado laboral, hemos hablado acerca de corrupción y la siguiente pregunta va relacionada acerca de la innovación y la tecnología. Según el Global Innovation Index, Guatemala se encuentra algo rezagada en comparación a otros países de la región en cuestiones a innovación y tecnología. ¿Qué propuestas trae usted para que, si usted llegara a ocupar la presidencia, se promueva la innovación y la tecnología como parte de la fomentación a la investigación? Sí, hay varias cosas. Una precisión, si te digo, el último dato que yo tengo es que 52% de las desviaciones, digamos, si podemos tomar desviaciones estándar, ¿no?, de la media, Guatemala está abajo de la media incluso en América Latina, porque los países que mandan la parada, como decimos así un poco coloquialmente, digamos Brasil, sí el criterio, depende del criterio, ¿verdad?, en función del número de patentes que realiza. Varias cosas ahí en la ciencia y tecnología. Primero, una reforma educativa. No me da tiempo para explicarla toda la reforma educativa integral, incluyendo la universidad, ¿verdad? Fortalecer el desempeño que angustiosamente está muy bajo de la Universidad de San Carlos. San Carlos está rankeada en las universidades de América Latina y el Caribe entre el puesto 191 y 210. Y les decía antes de esto una felicitación. La mejor, que tengo el dato yo de la mejor universidad de escalafón o de ranking en América Latina que está en Guatemala, la Universidad del Valle en el puesto 161. Entonces, la reforma educativa es, digamos, realmente llamativo que, por ejemplo, en mi caso, uno con los títulos y todo que uno ha ganado, que uno se ha preparado, casi tiene que pedir disculpas, ¿no? O sea, discúlpeme que hice mi tesis con un Nobel y uno lo tiene que decir así con mucho cuidado porque las gentes son muy sensibles, sobre todo algunos de los otros candidatos tradicionales. Pero concretamente, la reforma educativa, el conocimiento es importante, infraestructura en las escuelas técnicas en cada uno de los municipios. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, la base, lo amplío un poquito, de la escuela primaria, que por lo menos los baños les funcionen a los niños, que sea un ambiente que invita a los muchachos
a amar el conocimiento, a valorarlo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la reforma educativa, lo de la infraestructura, lo de contenidos en ciencia y tecnología, que también serían parte, los contenidos en emprendimiento, facilitar la labor de invención con lo de las patentes, porque parece ser, para variar, que en Guatemala una patente es hacer un viacrucis auténticamente cósmico, pues, entre formularios, procesos, horas de oficina, no se le puede molestar porque el señor que es de buena familia, caramba, está tomando su merienda, ¿no? Entonces, cosas de esa naturaleza, como yo los veo, un poquito como una cultura del medievo, ¿no? Entonces, digamos, esa atención a la cuestión de la invención, propiciar que el gobierno propicie 4 líneas de invención y de investigación, invención de tecnología. En la parte agrícola, en el ICTA, tenemos el ICTA que hay que reforzarlo y hay que reforzar esa cuestión de carácter agrícola, pero la modalidad, bueno, termino con esto y luego quisiera rápidamente decir la modalidad. Sí. Fortalecimiento del ICTA en investigación agrícola, fortalecimiento de la investigación agroindustrial, un centro de investigación industrial. Antes teníamos el ICAITI desapareció, la creencia que el mercado lo resuelve todo, y no siempre es así. Investigación industrial, investigación de tecnología de punta, pero la modalidad es como operan otros países, se vale soñar, ¿verdad? Guatemala lamentablemente no es un país tan desarrollado, pero en otros países el gobierno tiene los fondos y se puede hacer una tercerización ad hoc específica con segmentaciones de investigación. Entonces se puede contratar, por ejemplo, digamos, a la universidad, casi me da temor, digamos, de la San Carlos, yo soy egresado de allá, pero con esta crisis que tiene, ¿no? O a una universidad del Valle o Landívar, entonces se le contrata para que haga específicamente un producto o un servicio que tiene que ser auditado. Por ejemplo, yo estudié mi maestría y el inicio de mi doctorado en Pensilvania, en la ciudad de Pittsburgh, y ahí hay un programa conjunto Universidad de Pittsburgh y Carnegie Mellon. Y créanme que yo me recuerdo haber visto las primeras pruebas del robotito, este como tractorcito que recogía las piedras en Marte. Se hizo en la universidad. La Universidad de Pittsburgh y Carnegie Mellon ganaron ese contrato, se hacía. Yo hice mi tesis con un premio Nobel y básicamente lo que hacíamos era estudios y proyectos ejecutivos de desarrollo que teníamos contratos tanto del gobierno, no solo de Estados Unidos, de Canadá, sino también de gobiernos europeos. O sea, una tercerización, pero con cuidado, pues, que no se nos metan los ladrones, porque en obras públicas también hay tercerización, pero para variar caemos víctimas, lo digo con pena y con comedimiento, ¿verdad? Caemos víctimas muchas veces de nuestra cultura. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces, para ir cerrando y terminando este espacio, ¿cómo se describe Giovanni Reyes en 3 palabras? Pues mire, yo diría compromiso con este país, compromiso. Aquí están enterrados mis papás, Dios quiso que yo naciera aquí, siento un compromiso. Lo más cómodo era quedarme en Estados Unidos trabajando con un equipo Nobel y de repente ganando en dólares y viniendo. Compromiso. Segundo, perseverancia y disciplina en el trabajo. Creo firmemente en la cultura del taller, no tanto en la cultura, por no decir no creer en la cultura del salón. Y en tercer lugar, tratar de comprender que la ciencia y la tecnología vale, pero vale en la medida que nos puede ayudar a crear condiciones dignas para la población. Aquí está la población, aquí está el gobierno tiene que abrirle oportunidades a esa población, y subrayo un cuarto rasgo, si me permites. No son los títulos, no es la preparación, de la cual por supuesto no me voy a avergonzar, no es eso. Lo fundamental en una persona humana es reconocer que tenemos más preguntas que respuestas en la parte de ciencia, y lo fundamental en una persona es abrir la mano, poder ayudar, es la calidad humana. Pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo y que se haya tomado el tiempo de venir aquí con nosotros a ayudarnos a informarnos y a toda nuestra comunidad también. Muchas gracias. No sé si hay alguna parte de un cierre o algo así. Sí, si quiere dar un mensaje a cada una de las Y se vale un poco el marketing político, no rompo el protocolo.
No, Ok. Queridos conciudadanos, como un médico le puede hablar a un paciente, si ganan los políticos tradicionales, queridos conciudadanos, dentro de 4 años estamos peor. No vote su voto. Vea, no le crea a los candidatos, no me crea a mí. Mire lo que ese candidato ha hecho con su vida. ¿Ha vivido de qué? ¿Ha vivido de su trabajo? ¿O ha vivido de repente de la alegoría de su nombre, etcétera, etcétera? ¿De qué ha vivido? No vote su voto. Este 25 de junio, vote bien, vote por las opciones del partido bien. Tenemos una visión, una propuesta de país, tenemos los deseos de trabajar en función del bien común. No vote su voto, vote bien, vote muy bien, vote hiper, mega, turbo, ultra bien. que nuevamente muchas gracias por su participación, doctor, y a todos los que nos ven en las diferentes plataformas. Recuerden, investiguemos, analicemos para que este 25 de junio hagamos un voto por Guate.